ustedes que siempre preguntan, consultitas, ¿no se dieron cuenta que esta vez no hubo trabajo práctico? ¿Alguien se dio cuenta? Yo tuve que mirar como 3 veces el mail, pues dije, "Ah, no me llegó a mí nomás". ¿Qué cosa, vale? Que no te llegó Dije el que práctico. capaz a mí no me llegó, qué raro que no haya trabajo práctico. Y tampoco guía, ¿cierto? Muy bien, se dieron cuenta. Bueno, a ver, en homenaje a estos alumnos que tuvieron también inconvenientes porque eran 7 primeros, pues 5, ahora quedan solo 3 inconvenientes de salud, de gente que no pudo, los vamos a escuchar a Antonella Venturini, a Melissa Valdivia y a Bautista Culeri, ¿ok? Sí, que les van a explicar cómo se hace esto, cómo se estudia, etcétera. Y en homenaje a ellos, la guía y el trabajo práctico va a venir después de la clase, porque no se llega con todo. Bueno, los dejo con los chicos. Adelante. Bueno, en términos generales, lo que ocurrió fue que se dio esta clase, íbamos a hacer un grupo de 7, como dijo la profesora, y quedamos 3. Presten atención a las guías cuando estudian, relacionen mucho los temas y presten atención a las fichas, sobre todo a las 10E para este tema. Porque, ¿qué pasó, Anton? Contá. Porque consultamos el segundo tomo y los cuadros del anexo, pero nos olvidamos de consultar una guía que era de material obligatorio, y en esos había ciertos puntos que eran importantes para el desarrollo de los temas y nos quedó incompleto. Pero bueno, se hizo un gran esfuerzo. Un mucho esfuerzo. Lo que está contando Antonella, que cuando se publica el diagrama de la clase, dice el tema de la clase y dice bibliografía obligatoria. En un ítem, lo que está en el tomo 2, sí hay que estudiarlo. Segundo ítem, lo que está en el anexo, que es la ficha 10, los cuadros, sí hay que estudiarlo. Y después hay una guía en lectura que condensa toda esa información y sí hay que estudiarla. Adelante, Anton. Sí, hola, buenas tardes a todos. Parecerá una trivialidad lo que dice Antonella, pero a nosotros se nos complicó principalmente la redacción de la ficha, de la guía, perdón, de lectura, por el hecho de solo consultar en los libros y en los cuadros sinópticos, en el tomo 2 sería, respectivamente. Por eso, como dijo, no le dejen de prestar atención al anexo obligatorio, a la ficha 10C, que es fundamental para el estudio de esta materia. Y los cuadros también, muy importantes. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Meli. Yo, Meli, sí. ¿Por qué son importantes los cuadros para los compañeros que escuchen? A ver, contá. Y para ir teniendo una noción y una guía de cómo ir estudiando los temas. Muy bien. Bueno, profe, con su venia, si le parece, comenzamos. Adelante, cuando quieran, que acá me estaban consultando una cosa del COVID. Alea y acta est, dijo el César. Y eso, vamos. Bueno, como habrán visto en la presentación de la diapositiva anterior, nosotros nos tocó el tema de familia en el derecho romano-helénico. Como se sabrá, como elemento básico, en toda la historia del derecho romano, el parentesco se puede apreciar a partir de 2 dimensiones. El parentesco fundado en vínculos naturales o de sangre, cognatio, y el vínculo fundado en el culto común a la religión doméstica o sacra privata, como miembros de una misma familia civil, la agnatio. Bueno, el cambio fundamental que sucede en este periodo particular de la historia del derecho romano es que la agnación va perdiendo importancia y deja de tener la fuerza que antaño tenía respecto a los efectos jurídicos que producía. Conforme va avanzando la historia de Roma, se van a empezar a reconocer, como ya lo hemos visto con los edictos del pretor, ciertos efectos jurídicos a los vínculos de cognación. Como bien dice ahí, en el derecho romano-helénico se asiste a una pérdida del carácter político y religioso de la asociación familiar, consolidándose la familia natural o doméstica. Y esto tendrá mucha importancia a la hora de hablar de matrimonio, patria potestad o sucesiones, que son justamente las grandes partes o
las grandes partes que nos toca dar de derecho de familia hoy. Profe, no le dije, pero en cualquier momento intervenga si quiere hacer una aclaración o algo. Bueno, Sí. gracias, vamos muy bien. ¿Cómo está el curso de la Comisión 10? ¿Están bien? ¿Están escuchando bien? ¿Hasta ahora se entiende lo que vamos dando? Eso quiero saber. Nada. Digan sí, ¿no? Algo. Por favor. Valeria, Uno uso da el chat, cuenta todo bien. ¿Eh? qué incómodo el silencio en las clases cuando uno está de este lado. Sí, es una cosa así medio rara. Bueno, entonces el silencio querrá decir que está todo bien. Ahí Camila Ahí pone todo hablaron por bien. el chat, creo. Sí, están hablando por el chat. Va todo bien. Va todo bien. Bueno, Adelante. sí, a título de ejemplo de esta, que lo veremos más adelante, a título de ejemplo de esta importancia que se le da a los vínculos de cognación en este periodo, podemos nombrar quizás a la obligación que reconoce Justiniano de otorgar alimentos a los hijos por filiación natural, en caso de que no sean agnados del padre, o como dirán bien las compañeras en la ficha de sucesión, a partir de las novelas 118 y 127, Justiniano reconoce ciertos derechos sucesorios ante los hijos naturales, en favor de los hijos naturales. Que esto, obviamente, en el derecho equitario y en el derecho de gentes, quizá comience a cambiar un poco en el derecho de gentes, no existía. Y bueno, como... Sí, profe. Profe Bautista, ¿por qué no existía? Yo voy a hacer como si fuera una alumna, ¿eh? ¿Por qué no existía en el derecho equitario esta posibilidad? Porque el derecho romano en ese entonces responde a las características que tenía la unidad doméstica familiar, el domus, en la cual el pater familias era sujeto de derecho pleno, y este podía obviamente disponer de una vastísima gama de derechos patrimoniales y personales sobre los alieni iuris. Esto tiene repercusiones además, justamente como nombraba, en el derecho sucesorio y en demás obligaciones para con los fili familia. Sí, profe. Soy una alumna, vamos a hacer una simulación. Sí, profe, yo ya lo estudié, lo estudiamos ya porque este es el último periodo, lo estudiamos cuando vimos derecho de familia equitario, derecho de gente. Pero yo le pregunto, profe, a ver, en el periodo equitario, ¿un hijo extramatrimonial tenía derechos? ¿Por qué ahora sí, con Justiniano, y antes no? ¿Tenía derechos a alimentos que le tenía obligación el padre o derechos sucesorios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque no formaba parte de la familia civil, dado que no se cumplían con los requerimientos para ello, para establecer un vínculo agnaticio entre el hijo y el padre. Ah, o sea, porque no eran parientes, definitivamente. Eso No eran es. parientes, exactamente. Ahí Sí. está. Adelante, Sí. profe. En este periodo ya lo veremos. En este periodo más adelante ya lo veremos que los emperadores cristianos establecen modos de legitimación de los hijos que nacen fuera de las justas nupcias, del matrimonio legítimo. Y bueno, y eso supone obviamente darle el carácter de agnado y incorporarlos a la familia civil. En resumidas cuentas, como ya habremos visto, para resumir esta diapositiva, hemos visto en la guía anterior del derecho romano helénico que una de las características centrales de este periodo de la historia del derecho romano es la destrucción del concepto antiguo de familia romana. Y esto va a colación de lo que he dicho anteriormente. Los vínculos agnaticios fundados en la religión doméstica y la común sumisión a la potestad del pater familias van a perder su importancia durante este periodo, dado a los cambios suscitados tanto política como jurídicamente. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a empezar con matrimonio, una de las primeras instituciones que vamos a ver del derecho de familia. Este también es un tema que ya lo hemos visto en otras clases, que es el matrimonio cum manus y el sine manus. La manus fue durante mucho tiempo una potestad complementaria y accesoria del matrimonio. En los primeros tiempos de Roma era incluso necesaria. Toda unión matrimonial revestía o iba acompañada de la manus, salvo casos muy excepcionales, y tenía efectos tales que sumía a la mujer a la potestad del marido.
y la equiparaba a que obtenía el estatus de alieni iuris y la equiparaba a los hijos, a los fili familia, y en el caso del marido, tenía la misma, en el caso de la relación para con el marido, estaba en la misma situación que una hija. Y además, vale aclarar que esto es de vital importancia, pasa a formar parte de la familia civil del marido, es decir, que queda agnada inclusive del pater familia de su marido, es decir, de su suegro. Bueno, en cuanto a los modos, en las formas de adquisición de la manus, durante los primeros periodos, estos revisten un carácter religioso y solemne, propio del derecho quiritario, y vale destacar ahí la confarreatio, que era una de las formas de adquisición por medio de una celebración religiosa, que esto tendrá después importancia para hablar del divorcio en estos tiempos de Roma, pero no me voy a adelantar. La coemptio, que era una simulación de negocio jurídico, pero con igual importancia religiosa, en la que la mujer era manumitida hacia su marido, y este por lo tanto adquiría la potestad paterna sobre ella, o sea, un afecto análogo a la manus, porque justamente funda la relación del matrimonio cum manus. Y luego está el usus, que es el más particular, digámoslo, de estas formas de adquisición primitivas de la manu, que se basaba en una analogía con el derecho de propiedad y a diferencia de los otros dos, no era un negocio jurídico, propiamente dicho, sino que era una relación de hecho que luego era formalizada con la incorporación de la manus a la unión matrimonial. El usus, sí, profe, sí, Patricia. Gracias, profe. Es para reforzar un poquito esta idea, que por supuesto ya todos lo deben saber. Estas formas de matrimonio cum manus son 3 formas: verbales, orales, rituales, solemnes, porque vienen del periodo más antiguo del criterio. Son formas para constituir la manus, y tal como dijo Bautista, acuérdense que tanto conferratio como coemptio son actos o negocios jurídicos en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que como son actos o negocios jurídicos, se debe realizar un ritual, pronunciar palabras solemnes, como todo lo que pasaba en el criterio. ¿Para qué? Para que sus efectos den publicidad a terceros y comiencen a regir desde el momento de la celebración del acto o negocio jurídico. En el usus es al revés. Es una mera o simple relación de hecho. No hay rituales, no hay acto jurídico como la coemptio, que se hace con la emancipatio. Simplemente empiezan a convivir. ¿Se entiende? Entonces, para que cobre vida la relación jurídica, en este caso matrimonio, ¿qué tiene que transcurrir? Como dijo Bautista. A ver, la comisión 10, alguien que responda. ¿Qué dijo Bautista recién? ¿Qué tiene que transcurrir? ¿Tienen que hacer un acto jurídico? ¿Tienen que ir ante el pretor? ¿Tienen que ir ante un iudex? ¿O simplemente tiene que, como decía la ley de las 2 tablas, transcurrir el tiempo de 1 año? Por eso acá el usus se llama usus anual, la forma de adquisición del matrimonio. Usus anual. ¿Estamos? Bueno, no contesta nadie, profe Bautista. Siga usted, siga. Creo que no lo nombré a la cuestión de la necesidad de cohabitación anual como requisito para fundar la manus bajo esta forma. Pero bueno, gracias por hacer mención de eso. Y luego tenemos el matrimonio sine manus, que carece de los efectos agnaticios que tenía la manus en el matrimonio en el otro caso. Al principio empieza a ser una potestad excepcional, una forma excepcional de matrimonio frente a la más tradicional que era la manus, pero como vamos a ver, se va a volver la forma predominante durante el derecho romano helénico. El primer antecedente positivizado, bien como dijo Patricia, está en la ley de las 12 tablas, por el trinoctium, que consistía en la interrupción de esa cohabitación necesaria en el usus para acceder a la manus, para que el marido acceda a la manus sobre la mujer. Bueno, si no está de más recordar los efectos que tenía la manus, eran
que la mujer pasaba a ser parte de la familia civil del marido y establecía un vínculo agnaticio con su pater. Perdía entonces todos los demás vínculos que tenía con su familia de origen y menos los cognaticios. En caso del matrimonio sine manus, esto no es así, y todos los hijos que nazcan de ese matrimonio sin manus van a ser solamente cognados de la madre y agnados de su abuelo materno. No necesariamente van a tener participación en la familia civil del padre. Y esto es algo que viene a modificarse en este periodo, como ya veremos en las formas de legitimación. Bueno, yendo a la siguiente diapositiva, vemos el affectio maritalis, que es uno de los dos elementos constitutivos de la relación matrimonial en toda la historia de Roma. Sin embargo, hay uno que tiene preeminencia y predomina durante este periodo. Por un lado se encuentra el elemento objetivo o corpus, que consiste en las ceremonias y actos rituales que exteriorizaban y daban publicidad al matrimonio, que es característico de los primeros tiempos de Roma, incluso hasta el derecho de gentes, y se puede observar el predominio de este elemento en las formas que ya he nombrado anteriormente, en la confarretio y la coemptio. Luego, como el otro elemento es el elemento subjetivo o animus, que es el consentimiento que dan los cónyuges a la relación marital y constituye la voluntad continuativa de ser y tratarse recíprocamente como marido y mujer, o también llamado affectio maritalis. En el derecho romano helénico, y parte también del derecho de gentes, el último periodo, se va viendo cómo se observa que las causales de divorcio inclusive pueden ser la pérdida del affectio maritalis. E incluso la affectio maritalis juega un rol importantísimo en otro instituto que vamos a nombrar más adelante, que es el posiliminium. Pero bueno, simplemente para recordar estos dos elementos que también ya lo hemos visto anteriormente y hacer la aclaración de que en todo contrato, no necesariamente tiene que ser un contrato matrimonial, están presentes. También lo están, por ejemplo, en los contratos patrimoniales, justamente. Bueno, ahora le cedo la palabra a Anto para que explique los requisitos de validez del matrimonio. Bueno, primero que nada, quiero aclararles y pedirles perdón porque este tema no me correspondía ni a mí ni a mi compañera Melissa, ya que nosotras nos dividimos la guía de sucesiones. Así que algunas cosas vamos a tener que estar leyéndolas de las guías para que pueda ser mejor para ustedes, para que ustedes puedan comprender mejor el tema. Ahora sí, los requisitos para la validez del matrimonio van a ser 4. Por un lado vamos a encontrar la capacidad natural. ¿Qué es esta capacidad natural? Es la capacidad que van a tener los contrayentes para poder procrear. En el derecho romano se va a estipular que los 12 años van a ser para las mujeres y los 14 años para los varones. A partir de ahí van a poder procrear, por lo tanto, van a poder contraer matrimonio. La capacidad civil va a consistir en una aptitud legal para contraer la justa nupcia. Esta se va a subdividir, por un lado, en razones de la ciudadanía y por otro lado, por razones sociales. Estas van a impedir o prohibir el matrimonio entre dos personas. Por las razones de ciudadanía, el primer requisito del jus connubium era ser ciudadano romano. En el derecho antiguo, ya lo habíamos visto, estaban privados del connubium los esclavos, los latinos, salvo los latinos vétere, y obviamente también los peregrinos, salvo algunos casos que son de excepcionalidad. En el edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo, se va a conceder la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Prácticamente suprime los requisitos anteriores. Bajo Justiniano, los únicos que no van a tener el beneficio de la ciudadanía van a ser los enemigos u hostiles. Y por razones sociales,
van a ser la posibilidad de contraer la justa nupcia en base a la posición del coniuge. Por ejemplo, en el origen de Roma se encontraban prohibidos los matrimonios entre patricios y plebeyos, esto ya lo habíamos dado anteriormente, hasta la sanción de la ley de Canuleia. Durante el periodo estudiado se van a mantener ciertas prohibiciones de esta índole fundadas en diferencias o en los rangos sociales. Justiniano, esto es importante, porque él va a tener que modificar el régimen legal para poder contraer matrimonio con su esposa Teodora. ¿Por qué? Porque era una actriz, o sea, no estaba dentro del mismo rango social que Justiniano, que era un emperador. Ahora vamos a ver. ¿Verdad? Y Patricio, o sea. Patricio, totalmente prohibido. Va, Patricio, digamos, estaba en otra escala social. Perfecto, Anto, perdón. Bueno, y la ausencia de impedimento. Esto va a ser, ¿qué es el impedimento? Vamos a pensarlo en la actualidad. Impedir va a ser cuando en una ceremonia, en una boda por iglesia, alguien entra y dice, estoy en desacuerdo. Eso es el impedimento. Y surge lo mismo desde el derecho romano. Este impedimento ya va a estar puesto, pero de manera distinta. Por ejemplo, vamos a tener el impedimento por parentesco, por afinidad y por matrimonio preexistente. Por parentesco no van a poder estar en matrimonio los parientes de línea directa, es decir, los que descienden unos de otros. Con Augusto se va a incorporar el reconocimiento del cognado como impedimento, y eso es receptado en este periodo. Los primos hermanos van a poder casarse, pero más tarde estas uniones van a ser prohibidas por Teodosio, y los mismos hijos de Teodosio la van a levantar. La afinidad es el lazo que une a cada esposo con los parientes del otro esposo. Y los matrimonios preexistentes, como bien lo dicen las palabras, se mantiene la prohibición de la bigamia en este periodo, es decir, contraer matrimonio si ya tenías un matrimonio anterior, cosa que sostenemos en el derecho actual. Y Vélez también, perdón, lo teníamos en el código anterior, ¿verdad? Sí. Matrimonio preexistente o ligamen, decía Vélez. Muy bien, Anto. Bueno, y el consentimiento es algo importante porque ¿recuerdan quién antiguamente arreglaba los matrimonios? ¿Quién tiene el derecho absoluto de decidir con quién se iba a casar la hija? ¿Alguien que lo conteste por el chat? A ver, yo voy a mirar el chat, profe. Estoy acá esperando a ver quién contesta. El pater de familia. Sí, muy bien, Juli. Tiene el absoluto derecho de elegir la unión matrimonial. Eran matrimonios arreglados. Pero ¿qué pasa? Esto va cambiando, especialmente en el Bajo Imperio, ya que los cónyuges van a tener que brindar su expreso y libre, esto es muy importante, consentimiento para poder otorgar validez al acto. Es decir, que si los cónyuges no otorgaban validez, el acto iba a ser nulo. Pero esto no quiere decir que el pater de familia no tuviera que dar su consentimiento para que surgiera la unión matrimonial. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Quieren que vuelva a repetir algún tema? No dicen nada. Acá en el chat no dicen nada. ¿Qué contestaron? No, se entendió todo. Vale hacer perdón que me interrumpa, pero vale hacer la aclaración de que esta importancia que se da al consentimiento en este periodo responde a lo que dije anteriormente, de que el elemento subjetivo o animus llega a desplazar incluso en nivel de importancia a los requerimientos objetivos o materiales que sí eran necesarios en el rigorismo característico del derecho quiritario. Nada más. Meli. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que serían los efectos del matrimonio, que bueno, obviamente los esposos se deben fidelidad, pero con respecto al adulterio de la mujer está obviamente mucho más castigado que el de marido por introducir hijos de otra sangre. Constantino castigó de muerte a la mujer infiel, sin embargo, con Justiniano se suavizó en el poder. Se suavizó, perdón. Cuando faltaba alguno de los requisitos o condiciones requeridas para la validez del matrimonio,
este era considerado como nulo o inexistente para el ordenamiento jurídico, no produciendo, por consiguiente, ninguno de sus efectos, pudiendo recaer sobre los esposos las penas más severas en caso de incesto, es decir, de matrimonios entre parientes de grado prohibido. En cuanto a sus hijos, o sea, de un matrimonio nulo, nacían sui iuris y eran tratados por el derecho como hijos nacidos de una unión accidental entre hombre y mujer. No se les reconocía un padre cierto y eran llamados espurios. En el Bajo Imperio se comenzó a percibir como deshonrosa dicha condición, y esto propició la aparición de medios de legitimación con los cuales los emperadores cristianos permitieron validar a los hijos naturales de uniones ilícitas. Bueno, ahora pasamos al postrimiñum. Bueno, el postrimiñum era una ficción del derecho romano, por lo que los prisioneros de guerras, al recobrar la libertad, se les reintegran los derechos de ciudadanos como si nunca hubiesen estado ausentes. El postrimiñum no solo se aplicaba a las personas, sino también a las cosas. Entonces, en cuanto a los efectos del matrimonio, se advierte que ante la caída en cautiverio de uno de los esposos, se producirá un divorcio bona gratia. En caso de regresar, los derechos matrimoniales serían retroactivamente restablecidos por ius postrimiñum. Si se cumple la renovación de la affectio maritalis, es decir, de la voluntad de continuar siendo marido y mujer. A los efectos de la patria potestad, se admite que los hijos no han dejado de estar nunca bajo su autoridad, mientras algunos de ellos estuviese cautivo. Si el pater muere estando en cautiverio, se admite que los hijos serían sui iuris, desde el momento en que cayó en esclavitud. Después pasamos a las causas de disolución del matrimonio. Bauti. Bueno, claro. Que pueden ser la muerte de un cónyuge, la incapacidad sobrevenida, o el divorcio, que supone el cese del affectio maritalis por parte de uno o de ambos cónyuges. Ahora sí pasamos a lo que sería el concubinato. Bauti. Bueno, el concubinato es la convivencia estable entre un hombre y una mujer, que no puede ser considerada como matrimonio por falta de affectio maritalis. La Lex Julia de Maritandis Ordinibus había prohibido determinadas uniones, y la Lex Julia de Adulteris calificó como criminal al adulterio, el incesto y el stuprum, que era la unión con una mujer núbil o viuda. Anteriormente, los hijos nacidos del concubinato son solo cognatos de la madre y nacen sui iuris, al no estar sometidos a la autoridad del padre. Fue bajo el Imperio Cunado se reconoció el lazo cognaticio entre el padre y los hijos del concubinato como liberis naturalis. Justiniano reconoció la obligación de alimentos y ciertos derechos sucesorios a esta filiación natural. Los emperadores cristianos tenían el afán de suprimir el concubinato. En dicho afán se inscribe la institución de la legitimación por matrimonio subsiguiente, establecida por Constantino, con la cual esperaba favorecer la iusta nuptiae en detrimento del concubinato. Dicha disposición fue receptada posteriormente por Justiniano en su labor de compilación. Y ahora ya van a pasar con Bauti a divorcio. Bueno, en relación a lo que dijo Melissa anteriormente, se puede ver en el caso especial en el concubinato este cambio de paradigma que se da en el pase del derecho romano-quiritario hasta el derecho romano-helénico en cuanto al reconocimiento de los vínculos naturales y el reconocimiento de efectos jurídicos, mejor dicho, de los vínculos naturales. Bueno, acá teníamos pensado charlar un poco sobre Justiniano y Teodora, comentarles cómo fue esta relación del emperador más grande, digamos, del Imperio Bizantino y considerado por algunos historiadores como el último gran emperador romano,
En parte es hacer mención simplemente a lo que ya dijo Antonella sobre las condiciones sociales, cómo tuvo que cambiar el ordenamiento legal vigente para poder casarse con su mujer, Teodora, quien era actriz. Y en ese momento, como no hace mucho, era una profesión, una actividad que estaba asociada a la prostitución y al mundo bajo. Eso obviamente impedía que un funcionario público llegase a casarse con una actriz. Y Justiniano justamente tuvo que reformar el Código Legal. Además, es justo también mencionar que él empezó siendo campesino y gracias a que su padrino, Justino I, llegó a ser emperador, pudo alcanzar el trono. Y lo mismo con Teodora. Terminó siendo una emperatriz de gran importancia, incluso fue corregente de hecho, dado al vínculo que tenían estas dos personas. Así que sí, el caso de Justiniano y Teodora fue en su momento, y bueno, en la historia en general, un caso de ascensión social inusitado. Tal fue la importancia de este matrimonio que incluso le valió a Justiniano su trono. Hay un evento en el año 532, conocido como la Rebelión de Nica, en la que, debido a una disputa, una querella entre monofisistas y ortodoxos, es decir, las dos ramas de la religión católica en ese momento, religión cristiana, perdón, en ese momento, se suceden una serie de motines y asaltos en Constantinopla que terminan sitiando al emperador en su palacio. Justiniano ya estaba presto para retirarse de la ciudad y recuperar fuerzas para volver y recuperar el trono. Sin embargo, Teodora lo persuadió de que se quedase en Constantinopla y sofocase la rebelión. Y eso fue justamente las palabras que están escritas ahí, fue lo que le dijo. Para un rey la muerte es preferible al destronamiento o al exilio. O sea que fue un gran apoyo para Justiniano y en definitiva lo que queríamos lograr con la inclusión de este gran paréntesis que hay en la presentación es dar cuenta de cómo un hecho coyuntural y de la historia termina afectando incluso en las disposiciones legales, ¿no? Referido a lo que vimos en las primeras clases del derecho como causa y efecto de la historia, tanto relación recíproca que hay entre ambos. Bueno, antes de pasar a divorcio quería saber si hay alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora, que es matrimonio. Sí, profe. Nadie pregunta nada, yo pregunto, perdón. O sea que quería huir Justiniano, básicamente. Eso era. Sí. Y Teodora, la mujer, le dijo, te quedás. O una cosa así fue. Sí. Prefiero muerto que te maten y bueno, listo. Tronado, claro. Sí, le valió el trono, o sea, es increíble ver cómo algo tan subjetivo o circunstancial como esa relación entre dos personas termina cambiando el derecho mismo. Y el curso de la historia. Y el curso de la historia también, porque después Justiniano casi recupera Roma. Lástima que pasó la peste justiniana de por medio. ¿Qué es la peste justiniana? Me perdí, profe. Como el coronavirus del siglo... ¿Qué siglo sería? Siglo VI. Oh, bueno, sí. A ver. Una gran epidemia de la historia que se tiene. Claro. ¿Escucharon todos lo que acaba de decir Bautista de cómo lo relacionó con las primeras unidades, signo, producto y causa? ¿Se entendió todo eso? Bueno, adelante, nadie tiene dudas. Saben todos estos chicos. Sí. En el examen de julio, todos se van a sacar 10, me imagino. Sí, y en relación a eso, perdón que quede con Teodora y Justiniano, al ser ella también prostituta, como que
terminó influyendo en que Justiniano disponga una nueva reglamentación incluso de esa profesión, prohibiendo la prostitución compelida, obligatoria, validando la voluntaria y disponiendo también nuevas medidas sanitarias para los conventillos y prostíbulos. Así que ahí se ve nuevamente cómo cambia el derecho por esas cuestiones. Bueno, Perdón, esto que está diciendo Bautista parece una cuestión anecdótica, pero el ejemplo es el affectio maritalis, que es el amor. Estaba enamorado Justiniano, vamos a decirlo en palabras sencillas. Sí. Eso es el affectio maritalis. Acá está mi esposo. ¿Vos me tenés affectio maritalis todavía, mi amor? 20 años. Sí, dice que sí, 20 años. Pero se dice affectio maritalis. Bueno, adelante. Perdón, Bautista. No. Está bueno un poco de humor a veces. No, claro. Es así, a veces uno, acá estamos con tantas palabras en latín y tantas cosas, siempre hay que tratar de bajarlo a la realidad, para no perder el eje. Porque si no, la pandemia, los casos que los negocios cierran, no cierran, algunos y otros no, nos va a explotar la cabeza a todos. Tengamos este espacio para estar tranquilos y para reflexionar. Dale, Bauti. Muy bien. Continuando con el temario del día de hoy, toca hablar de divorcio, que bien como dijo Melissa, es una de las causales de disolución del matrimonio. Antes de comentar los cambios que se suscitaron en el derecho romano helénico, es menester hacer una breve referencia a la evolución histórica que tuvo durante la historia de Roma este instituto. Para comenzar, hay que aclarar que el divorcio siempre tuvo vigencia legal en Roma desde sus orígenes, aunque era inherentemente contradictorio con las costumbres de la época, las mores maiorum, que como recordarán eran la fuente de derecho en los tiempos primitivos. En estos momentos, en este periodo, el divorcio, al igual que el matrimonio, revestía un carácter religioso, solemne y de ritual. Por eso, ante la unión matrimonial que se realizaba por la coemptio, que como bien nombré, era este ritual que se hacía para contraer la manus, se tenía que disolver el matrimonio por mismos medios, es decir, por actos rituales. Y eso era la diffarreatio, que en sí disolvía el matrimonio, pero estaba reservada para casos excepcionales, más puntualmente para la esterilidad de la mujer, y solo era exclusiva para el marido. Es decir, solo el marido podía pedir la differreatio en los casos en que la mujer fuera estéril. Esto fue cambiando conforme el matrimonio sine manus devino en un tipo de unión más popular y receptado en la época, en base al relajamiento de las costumbres que podemos ver entre la fundación de Roma, la etapa del derecho quiritario y la República. En cuanto a los casos cum manus y sine manus, sí, profe. Qué molesta que soy como alumno, perdón, profe, perdón. Pero bueno, adelante, para que, por favor. ¿Me da permiso? Adelante. A ver, no, es para que acá los compañeros que no deben estar tan en tema como ustedes se den cuenta de esto. Si bien acá habla de divorcio, la differreatio en realidad es, como en todas las sociedades antiguas, un repudio. Es una forma de repudio. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿es una causal de disolución del matrimonio? Sí lo es, pero no por acuerdo de partes y no por divorcio, porque divorcio, en realidad, como tantos otros aspectos, nosotros no lo concebimos de otra manera. Puede ser de mutuo acuerdo en la actualidad o puede ser por iniciativa de uno o de otro, pero habla de un contrato, el otro cónyuge tiene que dar su conformidad, hay un procedimiento judicial, se firma. En cambio acá, prestar atención a lo que dice Bautista, en sociedades muy antiguas que en ese parámetro, en ese modelo de Roma en los primeros tiempos, la única prácticamente verdadera causal era la esterilidad de la mujer. ¿Y por qué?
Porque igual que en Hebreos, igual que en Babilonia, igual que en Grecia antigua y en Roma antigua, el fundamento prioritario del matrimonio, ¿cuál era? ¿Cuál era? Producir la prole. Obvio, la procreación. Si la mujer era estéril, y tengan en cuenta esto, en esa época impensable que la falta de descendencia proviniera del hombre. Siempre era responsabilidad de la mujer, entonces, ¿qué podía hacer el hombre? Repudiarla. Eso no tenía que ver con que la quisiera o no la quisiera. Las leyes antiguas, las bones maiorum, marcaban esterilidad por tanto tiempo, ya, afuera. ¿Sí? Y prestar atención a esto, que cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de que ya puede la mujer, parte de este contrato matrimonial, manifestar su voluntad. Es lo que les va a contar Bautista. Sí, exactamente. No es así en los casos cum manus, que bueno, como en el caso de la confarreatio que recién dijimos, y la coemptio inclusive, el divorcio solo quedaba sujeto a la voluntad del marido. En cambio, en los casos sine manus, los esposos tenían la posibilidad de disolver la unión por voluntad propia, dado que en estos tipos matrimoniales, como ya hemos explicado, primaba el afectio marital, es decir, el consentimiento. Además, es de remarcar que a diferencia de los matrimonios cum manus, cuyo único modo de repudiación era la difarreatio, es decir, un procedimiento religioso, público, fundado en necesidades externas al matrimonio, justamente en el elemento objetivo o corpus, el matrimonio sine manus carecía de formas jurídicas o procedimientos públicos o privados para disolver la unión. Esto, en parte también junto al relajamiento de las costumbres que se aprecia en el pase de la monarquía a la república, se llega a influir sobremanera en el aumento de los números de divorcio. Aquí llegamos a Augusto, que bueno, como ya he dicho, el número de divorcios aumentó estrepitosamente, la unión matrimonial ya no tenía ese carácter sagrado que tenían los primeros momentos de Roma, y eso fue duramente criticado por muchos poetas, historiadores y patricios. En el caso de los poetas, cabe recalcar, por ejemplo, las sátiras que hace sobre el matrimonio, ¿cómo es? Juvenal, un poeta también romano. Muy bien, claro. Y bueno, entonces en respuesta a esto, Augusto, y en cuyo afán de recuperar las antiguas tradiciones de Roma, a partir de la revitalización de las costumbres o mores maiorum que habían caído en desuetudo en el periodo del derecho de gentes y en parte de la República, al asumir el principado dispone nuevas medidas legislativas para dar una marcha atrás con ese proceso de aumento de divorcios que estaba descontrolado. Es entonces cuando nacen las leyes Julias. La ley Julia de adulterios y la ley Julia de matrimonios, que lo hemos dado en derecho de familia, en el derecho de gentes. ¿Alguien se acuerda más o menos qué disponían aquellas leyes? Voy a ver el chat, profe. Ya me voy a fijar. No, esperá, a ver si piensan. Pues esperé un poquito. A ver. Sí, sí. ¿Están pensando? Sí. Bueno. Sí, en definitiva, lo que hacía la ley Julia de matrimonio, lo que disponía, era que se daban, no serían recompensas propiamente dichas, pero sí que Incentivos. Se daban incentivos, justamente, no me salía la palabra. Gracias. Para que la gente contrayera matrimonio. Incluso, data de esta época, las primeras legitimaciones de hijos nacidos fuera de la unión matrimonial, sine manus, o sea, fuera de la unión matrimonial cum manus, es decir, de matrimonios sine manus, por matrimonio subsiguiente. Esto es, como ya hemos dicho, en el matrimonio sine manus, los hijos solo eran cognados de la madre y agnados de su abuelo materno, no del padre. Con Augusto, esto se dan ciertas excepciones en las que el matrimonio subsiguiente
de los padres podía otorgar la cualidad de hijo, la cualidad de agnado, la relación de agnado a los hijos naturales que nazcan fuera de la iusta nuptia o la unión legítima. Y también, bueno, se pena el adulterio, la ley Julia de adulterio se encarga de eso, con la diferencia de que ahora el proceso era público. Todo esto lo dimos en derecho de gentes, ¿no? ¿No es cierto? Sí, está en derecho de gente, la parte de familia, y también hay referencias de esto en la clase de Principado de Augusto. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, como recordarán, uno de los cambios fundamentales que se da en el Bajo Imperio es la influencia que empieza a tener el cristianismo en las cuestiones sociales y también en la idiosincrasia de la época. Para esta religión, no hace falta aclarar que el matrimonio es un acto sacramental, es un sacramento que se hace ante Dios, y por eso se recuperaba de cierta manera el elemento sagrado o la connotación sagrada que la unión matrimonial suponía en los tiempos antiguos de Roma. Por eso los emperadores cristianos van a intentar infructuosamente prohibir el divorcio, y eso no va a suceder si seguimos la línea histórica hasta el derecho canónico. Justiniano, inclusive, ante esta imposibilidad de prohibir la disolución de los matrimonios, termina recopilando o positivizando dentro de las novelas 3 formas o, digamos, procedimientos por los cuales se podría disolver la unión matrimonial. Primero se encontraba el mutuo acuerdo, que ya nos hemos referido a ello con el concubinato, el posiliminium y, bueno, el elemento subjetivo o animus de la relación. El mutuo acuerdo suponía el cese de esta voluntad continuativa de tratarse recíprocamente como marido y mujer de parte de los cónyuges, y al ser de este modo el divorcio basado en una base voluntaria, recíproca entre ambos, no requería de formalidades. Y como ya hemos visto, esta era también una de las ventajas que tenía el matrimonio sine manus en el periodo anterior. Luego encontramos el divorcio ex justa causa, en el que se recupera, digámoslo de cierta forma, estos antecedentes del divorcio primitivo, en tanto también es una forma de repudiación a ciertos actos en los que uno de los cónyuges incurre. Por ejemplo, durante Justiniano se limitan estas causas para evitar que siga en aumento el número de divorcios, obviamente en referencia a este afán que les comenté que los emperadores cristianos tenían al respecto de prohibir el cese de las uniones matrimoniales por esta causa. Y, por ejemplo, el hombre podía repudiar a su mujer por adulterio, por hablar con gente fuera del domus sin su permiso y por también salir del domus e ir a espacios públicos sin su permiso. En cambio, la mujer, según las novelas de Justiniano, podía repudiar a su marido ante falsas acusaciones de adulterio y también a el intento de prostituirla. Entonces, bueno, causales de repudio en divorcio ex justa causa, repito, es aquella forma de divorcio en la que el acto es imputado a una determinada acción o causal que incurre un cónyuge, uno de los dos cónyuges. Podría ser por adulterio, por salir del domus sin el permiso y por hablar salir del domus sin el permiso del marido y hablar con gente hablar con gente pública sin el permiso del marido nuevamente, en el caso de los casos repudiables por el marido, y en el caso de la mujer por falsa acusación de adulterio y por intento de prostituirla. Bueno, luego tenemos el divorcio bona gratia, que también lo nombramos en cuanto hablamos de concubinato, de posiliminium, perdonen,
y aparece cuando determinados hechos obstan la permanencia de la unión matrimonial. Pero, a diferencia del divorcio ex justa causa, el divorcio bona gratia, las causales que lo impulsan, no son imputables al cónyuge, sino que son externas a su voluntad. Por ejemplo, Justiniano en la novela 117 termina recopilando 3 causales exclusivas para el divorcio bona gratia. La caída en demencia de uno de ambos cónyuges, la caída en la esclavitud, que eso también lo vimos en el Posiliminium, que bueno, empieza a, mediante dictos del pretor, a aceptarse los efectos retrospectivos que tiene una vez regresa del cautiverio, queda libre. Y también el tercero es la entrada de uno de ambos cónyuges a determinadas instituciones eclesiásticas, lo que supone un voto de castidad. Y eso obviamente impediría el matrimonio, pero no es por una causa imputable moralmente al cónyuge. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda sobre divorcio? Son difíciles de aprenderse el ex justa causa y el bona gratia porque son en sí muy parecidos. La cuestión central acá es la culpa que se le puede imputar a un cónyuge. Si es un acto causado por él con dolo o un acto externo, como es la caída en la esclavitud, la demencia o el ingreso a una orden eclesiástica. Yo entendí todo, profe. Yo entendí todo. Muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Y el resto cómo andan? ¿Hay alguna preguntita? No, se entendió todo, la verdad, muy claro. Juan Pablo, ¿estás hablando? ¿Quién habla? Sí, profesora. Yo, Juan Pablo. ¿Juan Pablo Ruiz? Sí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Mejor? Bien, mejor, gracias a Dios. Bueno, cumpliste y viniste a ver a los compañeros como decías, ¿cierto? Sí. Vine a apoyarlos a los chicos. Apoya. Lo prometido es deuda, ¿no? Hola, Juan. Claro, exactamente. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre divorcio, ¿le parece que siga, profe? Sí, adelante. Claro. Bueno, ahora viene un tema relevante, muy relevante para entender los cambios del derecho familia en el derecho romano helénico, que es la patria potestad. Como ya hemos visto, en las primeras clases sobre derecho romano, la patria potestad puede ser definida como una autoridad que le corresponde intrínsecamente al pater familias y que es ejercida sobre los alieni iuris que formen parte de la familia civil, es decir, aquellos que mantengan con él un vínculo de agnaticio. De esta definición es importante destacar esa palabra intrínseca. ¿Por qué razón? Antes, en la antigua familia romana, estoy refiriéndome a los tiempos primitivos, de la fundación de Roma y demás, cuando existía un rígido sistema patriarcal, la autoridad del pater familias devenía de él, no era cedida por el Estado romano, que recordemos en ese momento no tenía mucha autoridad sobre el interés del pater, que como bien dice ahí, el objeto de la patria potestad en los tiempos primitivos de Roma era el interés del pater más que el beneficio de los hijos, de los alieni iuris. Digo hijo y alieni iuris indistintamente, tendría que hacer la aclaración en todo momento, pero bueno. Como bien dije, esto responde a las formas de dominación rígidamente patriarcales que existían en la época y nada, remarcar que solamente tiene patria potestad aquellos, o sea, el pater tiene la patria potestad sobre aquellos que mantengan con él un vínculo agnaticio, es decir, que formen, como dice ahí, parte de la familia civil. Esto es importante porque en la primera diapositiva vimos que el culto a las deidades domésticas o a los antepasados, los famosos sacra privata, eran
el fundamento del poder del pater. Por eso dice que es de manera intrínseca. Este culto privado que rendía pleitesía a los antepasados se manifestaba en el poder del pater, que era el ascendente directo vivo más cercano que había en la familia, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí se fundaba su autoridad, que como reitero, era intrínseca a él y no era otorgada por el Estado de ninguna manera. Era propio de la organización familiar, en tanto un ámbito privado. Bueno, ya vimos en el derecho romano de gentes que empieza a cambiar el paradigma de la concepción de la patria potestad. ¿Sí, profe? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esto de que el Estado no intervenía en los primeros tiempos? O sea, no, a ver, por ejemplo, si un pater decidía, que era juez, ¿verdad? Supremo juez dentro de la Sí. gens, paters. Además, los alieni juris no tenían la facultad o el derecho civil de el ius processi, por ejemplo, de ser condenados o castigados en un proceso. Vale decir, si el pater familia, por los motivos que fuera, motivos privados, pues ya que no había establecido por ley, decidía matarlo a un hijo, a un filius familia, porque consideraba que le faltaba respeto, o a una mujer, nieta, hija, esposa, que había salido a la calle fuera del domus, fue a los baños públicos sola, o tomó vino, que también estaba prohibido, ¿sí? Por ejemplo, podía matarla. Y el Estado no decía nada, en este periodo, nada. O sea, no era condenado, no era una acción susceptible de un procedimiento por Parricidio. Filicidio. No, ¿Por es qué filicidio, no? perdón. Filicidio. ¿Por qué no? ¿Qué pasaba con el Estado? ¿Estaba en otra cosa o no había Estado o cómo era? Es que la autoridad del pater era lo que fundaba el Estado. Digamos que tenía unas bases contractualistas muy marcadas en estos tiempos. La organización política no tenía una base muy contractualista, a razón de que el pater era el único sujeto de derecho que tenía el ius processi, el ius testamenti y todos los otros ius que vimos en las clases sobre sujeto de derecho y de estatus. Y el estatus, esta fórmula de los tres estatus que tenía que combinarse para ser sujeto de derecho pleno: status civilis, status familiar y status libertatis. Bueno. O sea que el Estado no existía como tal, no era un Estado fuerte. A eso se refiere. Estábamos en la época de que Roma era una pequeña polis. Podría O sea, decirte que sí. Sí, además los pater eran los que formaban parte del Estado, los únicos que podían participar en procesos públicos, participar de los comicios y bueno, manifestar su voto en los comicios. Así que sí, el ius suffragi. Y del mismo modo, los reyes, por ejemplo, si hablamos del criterio en la parte de la monarquía, ¿quiénes eran reyes? ¿Venían de un poder divino, de un poder hereditario? ¿Venía de Dios el poder? No, eran electivos por el mismo grupo de paters y era otro pater el rey, ¿verdad? Sí. Así que eso Sí. sería. Excelente, profe. Adelante. Claro. Bueno, ya hemos visto que en el derecho romano de gentes empieza a conseguirse un cambio de paradigma en cuanto a los derechos, los derechos absolutos y rigurosos que el pater familia tenía para con los alieni iuris. Esto empieza, por ejemplo, en el derecho pretorio, donde a partir de los edictos del pretor se concede que en las relaciones con terceros los alieni iuris podían adjudicar obligaciones al pater familia, cosa que no pasaba en el derecho equitario. Ahí están, por ejemplo, las tres acciones por las cuales el pater familia, por las cuales el hijo podía imputar una obligación al pater familias. ¿Alguien se acuerda exactamente de qué trataban estas acciones? Lo vimos en el Principado de Augusto y en el derecho de familia. Yo me acuerdo, pero no las voy a decir. Bueno. A ver, el resto más o menos algo, alguna idea. Bueno, veo que no.
Entonces, porque yo tampoco me la sé. La anoté, sé que... Sí, profe. Rosita. ¡Sara! Hola, ¿qué tal? Hola, Sara, hola. Buenas tardes a todos. ¿Te puedo hacer una Buenas pregunta, tardes. Bautista? Sí, adelante, Sara, por favor. Si la puedo contestar, estoy a tu disposición. Disculpame, no que te moleste. El Domu, ¿quién No, por es? favor. El pater, el que tiene el poder. Eso no entendí. El ¿Sobre domus. qué? El domus, Sí, pregunta. ¿Qué es el Domu? El Domu. Domus es la casa paterna, es decir, la unidad familiar, doméstica. De ahí doméstico deviene su etimología de domus. Vemos esto, por ejemplo, también en Grecia, con el ecos, no, ¿cómo era? Oikos, con el oikos, donde el pater tenía autoridad. Es simplemente la casa, digamos, donde existía la familia civil, donde vivía. A ver, ¿puedo agregar Muchas una gracias. cosa? ¿Puedo agregar una cosita? Sara, Sí. a ver, acá en Roma hablamos de gens, en Grecia hablamos de genos, es la unidad familiar extendida, ¿verdad? No solamente la familia como la actual, natural, doméstica, es la familia extensa. Y cuando hablamos de domus, acá, estamos hablando, por ejemplo, cuando en la conferratio, el requisito que estaba contando Bautista antes del derecho primitivo, era que la mujer, la novia, sea trasladada in domu mariti. Domu quiere decir casa, el hogar, porque está, donde está el hogar, ¿sí? Lo que explica desde propiedad, el hogar, fuego sagrado, en el interior, hay todos los lares o penates con figurillas de arcilla, el culto privado, en el domus están las habitaciones del pater familia, de su esposa, de todos los filis y alieni iuris, a medida que se van casando, se van armando más habitaciones. En el domus están los enterratorios o tumbas, forman parte del domus. En el domus también hay una pequeña huerta. Otro sinónimo para decir domus mariti, domus del marido, podría ser el heredium del primer periodo, ¿sí? Que es el hogar de los ancestros agnaticios. La mujer que se casa tiene que ser incorporada al domus mariti. ¿Ok? Eso es. Gracias. Está el límite y todo eso. Hay un dibujito que está en la parte de propiedad, una esquemita, ¿sí? Que se los hizo Matías y habla de todo esto. Pero la palabra domus alude a algo que tiene que ver más con lo físico, casa, hogar. ¿Sí? Perdón, Bauti, adelante. No, por favor. Gracias, profe. Bueno, también empieza a haber una limitación de los derechos sobre las personas, el derecho de gentes. Por ejemplo, el padre ya no podía disponer de la vida de los hijos por penas graves, tenía que consultarlo con un comicio o con un pontífice, no me acuerdo exactamente bien qué, pero como se ve, hay toda una tendencia a una morigeración de los derechos omnímodos de la patria potestad. Eso deviene en el derecho romano helénico en una concepción más mixta, convengamos, donde el objeto va a ser sí el interés del pater, pero a la vez también va a tratarse del beneficio de los hijos. Hoy en día, como sabrán, en los códigos modernos, la patria potestad es concebida de esta manera, como también un beneficio, que es un derecho del padre, ¿no? De los padres, pero en beneficio de la prole, de la descendencia. Bueno, por eso, la nueva concepción que se tiene de la patria potestad es que es un poder de disciplina y corrección, no necesariamente una autoridad ejercida sobre los fili familia. Este poder de disciplina y corrección, bien como dije, se tenía que ejercer en conjunto con ciertos magistrados públicos. Y acá vemos una característica relevante de toda la historia de Roma, que es la absorción por parte del Estado de ciertas atribuciones o potestades que los paterfamilias tenían en un principio. Todo esto que hablábamos antes, de que eran los únicos sujetos de derecho pleno, van a irse modificando a partir del tiempo y deviene en una concepción de familia, en un concepto de familia más menos patriarcal, digamos.
En ese sentido, esta tendencia marca también, tiene unos puntos importantes en el derecho romano-helénico, ya que varios derechos que el pater poseía sobre los alieni iuris fueron prohibidos o penados, eso lo vamos a ver también después en cese de patria potestad, como el ius vita et necis, que es el derecho sobre la vida y la muerte, que el pater podía ejercer en un principio sin consecuencia alguna, el abandono de los hijos, que podía abandonarlos y se sabe las consecuencias terribles que tenía para los fili familia, dado que devenían en sui iuris y no podían participar del patrimonio doméstico, el patrimonio del pater, ni tampoco gozar de los derechos sucesorios que en caso de ser agnados le correspondieran. Esto se prohibió con Constantino y con Justiniano, como ya dije bien al principio, le reconoció incluso al pater que abandonase a sus hijos la obligación de alimentos para con ellos. Y también se encuentra la cuestión de la exposición y la venta, que también es prohibida en este periodo, salvo con una excepción, y es cuando el pater se encuentre pasando por un momento de necesidad y ante eso se ve obligado a vender el hijo, pero con la obligación, una obligación dada por ley, de cuando pueda pagar el monto inicial que recibió del comprador, tiene la obligación de recuperarlo. Esto también, ¿cómo es? Es un carácter importante de esta venta excepcional, es que sí o sí tiene que darse con hijos recién nacidos. No puede ser con un puber o una persona mayor. Bueno, y ya veremos más adelante también que se dan cambios en los derechos patrimoniales que el pater familia tiene sobre los fili familia, como es el caso del peculium adventicum. Retomando las formas de adquisición de la patria potestad, tenemos el nacimiento en matrimonio y justa nuptia, que esto también, estas dos formas ya las hemos visto en los otros periodos. En parte, todos los hijos que nacieran en justa nupcia, el pater adquiría sobre ellos la patria potestad inmediatamente. No era así en los casos sine manus y en los concubinatos, como ya hemos mencionado, y por eso fue mutando. A partir del reconocimiento de efectos jurídicos a los vínculos cognaticios, se fue permitiendo, como ya bien he dicho, que incluso los hijos nacidos, los naturales, como se los llamaba, los liberes naturales o espurios, sean considerados hijos legítimos por otras formas de legitimación, que ahora las veremos. Y bueno, también está la adopción, que es un instituto muy viejo que data del derecho civil. Tenía como objeto evitar la extinción de una familia o de una gens. Existía de dos formas, adrogación y adopción. La adrogación era la adopción que se ejercía sobre una persona sui iuris, y la adopción es sobre la persona alieni iuris. No voy a detenerme mucho en esto porque supongo que están vistos y si no, bueno, están en las fichas de cátedra y guías de lectura. En cuanto a la adopción, se dan dos cambios relevantes. Justiniano, más bien, establece dos tipos de adopciones, la plena y la minus plena, que tiene como diferencia o como punto de diferencia el adoptante. En el caso de que el adoptante sea un ascendiente del adoptado, es decir, alguien que mantenga un vínculo cognaticio con él, va a ser una adopción plena y va a mantener todos los derechos agnaticios. En caso de ser minus plena, cuando es realizada por un extraneus o un extraño de la familia civil, de la familia de sangre, va a ser una forma de adopción mixta, dado que va a seguir manteniendo derechos agnados en materia de sucesión con su pater original. En definitivas cuentas, una forma de resumir muy fácilmente la adopción plena y minus plena es que con la plena se mantienen los vínculos agnaticios originales anteriores a la adopción, y en la minus plena no se adquieren una agnación total con la familia del adoptante, sino que se mantienen ciertos vínculos jurídicos y obligaciones con el padre original. Pasando a la forma más importante de adquisición de la patria potestad para este tema, es la legitimación. Como bien hemos dicho, el reconocimiento de los efectos jurídicos a
a las relaciones de cognaticio se dan en este periodo. Son formas por las cuales los emperadores cristianos quieren favorecer las uniones matrimoniales. Recordemos que para el cristianismo el matrimonio es un sacramento y por tanto debe ser de cierta manera incentivado. Bueno, y como bien dice ahí, la importancia es la institución familiar por cognatio. Estas formas de legitimación otorgaban derechos, otorgaban el estatus de hijos legítimos a los hijos naturales. Y se podía realizar por 3 formas o procedimientos. Por el matrimonio subsiguiente, que ya hemos hablado un poco de eso, que es cuando los 2 padres se casan luego del nacimiento del hijo y por lo tanto éste adquiere retroactivamente su derecho su legitimidad en el matrimonio. Solo estaba reservado para uniones lícitas como el concubinato y responde ¿no? a este efecto que tenían las justas nupcias anteriormente, de que los hijos nacidos dentro de ellas, de esa forma legítima de matrimonio, iban también a ser agnados del padre. Luego tenemos la oblación a la curia, que es un procedimiento mixto porque no tiene efectos totales sobre la legitimación y no es exclusivo de este periodo, sino que surge en los últimos tiempos de la República. En las mismas, el padre podía legitimar a su hijo al inscribirlo en la curia de su villa, que vendría a ser para la villa lo mismo que el Senado para Roma, es decir, era como una asamblea legislativa de organización de la villa, organización política de la villa. Y bueno, y con las hijas también las podía legitimar por esta manera a través de convenir un matrimonio con un decurión, es decir, un miembro de la curia. Esta forma, como digo, es mixta, eso tienen que saberlo, dado que si el padre conseguía la legitimación agnaticia para con el hijo o hija que legitimase de esta forma. Sin embargo, no adquiría los vínculos con la familia civil, no era incorporado a la familia civil del padre. Es decir, en el caso de que su abuelo estuviese con vida, no estaría sometido a su potestad, sino a la de su padre, que lo ha legitimado. Y bueno, después tenemos la última forma o procedimiento, que es el rescripto principesco, o del príncipe, que este sí es exclusivo del derecho romano helénico, en la cual un padre puede pedir la legitimación de uno de sus hijos a partir de una declaración del príncipe. No hay mucho más que agregar. En cuanto al cese de la patria potestad, vimos las formas de adquisición, es decir, cómo pueden surgir esos derechos que el padre tiene para con los fili familia. Ahora veremos cómo se pueden extinguir esa relación de autoridad paternal. En parte también lo hemos visto anteriormente. Los acontecimientos fortuitos no son nuevos, es decir, la muerte del pater, la caída en la esclavitud o la pérdida de derechos civiles. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué estatus el sujeto de derecho romano suponen estos causales? La caída en la esclavitud y la pérdida de derechos más específicamente. ¿Qué estatus causarían? ¿Qué estatus cuya pérdida causarían el cese de la patria potestad? Adriana, Patricia. ¿Tiene que ver con las capiti diminutio, profe? Exactamente. Capiti diminutio máxima o media. Pérdida del estatus civilis o pérdida del estatus libertatis. Eso causaba, creo, ¿estoy en lo correcto? Profe. ¿Qué causaba? Causaba el cese de la patria potestad por acontecimiento fortuito. Y luego tenemos otra forma que no es del todo nueva, pero que Justiniano incorpora cambios significativos, que es la asunción a dignidades. Anteriormente estaba reservada solamente para cargos sacerdotales, como las vírgenes vestales o los sacerdotes de Júpiter. En esos casos, cuando un hijo era
nombrado con esa dignidad, cesaba la autoridad del padre. Justiniano extiende esto a más funciones o más magistraturas, como por ejemplo la de patricio, la de cuestor del palacio, prefecto del pretorio, cónsul y demás. Y por último tenemos actos solemnes, que este también lo hemos visto, que es la emancipación o mancipium, en el cual se simulaba a partir de las leyes de las 12 tablas, es esto, no es exclusivo de este periodo, la emancipación, en la cual consistía en una ficción jurídica en la que se simulaba la venta del hijo a partir de 3 mancipium. De esa manera se cedía o se rompía la autoridad paternal. Creo que, si mal no me equivoco, Justiniano termina prohibiendo incluso estas prácticas por considerarlas ilícitas. Ya lo hemos visto que los derechos del pater familias van a ser menguados durante este periodo, y uno de ellos es la venta de los hijos. Viene bien nombrar esto a los efectos de tratar la nueva causal que se incorpora en el derecho romano helénico para el cese de la patria potestad. En parte, es interesante ver cómo antes el poder omnímodo del pater empieza a ser considerado como algo limitable, justamente por abusos, cuando vendía al hijo, cuando lo matase sin consentimiento de un magistrado, cuando los prostituyese o los compeliere a nupcias incestuosas, se cesaba o se rompía, se extinguía inmediatamente la autoridad del pater familias. Y bueno, el decaimiento de la autoridad suprema del jefe de familia supone una mayor independencia de los alieni iuris, en contraposición a un reconocimiento más amplio de derechos para estas personas que estaban bajo su potestad, como consecuencia, por un lado, de las características propias del derecho romano helénico, como lo eran la influencia del cristianismo, la recepción de teorías filosóficas tales como el aristotelismo, el estoicismo, o inclusive la desaparición de la antigua gens romana, aquellas 300 familias míticas que fundaron Roma. En estos tiempos, ya ya cayeron en extinción prácticamente, dado las migraciones, las guerras, el cambio del centro político del imperio de Roma a Bizancio, y bueno, generan estas consecuencias jurídicas, que es una morigeración continua, paulatina, de la patria potestad, de los derechos de la patria potestad. En cuanto a los derechos patrimoniales que tiene que ceder el pater, se van a dar también cambios importantes en este sentido. Con ello es el peculium adventicum, que a partir de Constantino se da una legislación más tendiente a reconocer un peculio personal para los hijos, como ya se vio en los antecedentes que tengo marcados ahí, el peculio castrense y cuasi castrense. El peculio castrense data de la época de Augusto y era aquel beneficio, aquellos bienes que el filifamilia hubiera obtenido en campañas militares, como por ejemplo por botín o recompensa de guerra. Bueno, era su patrimonio personal. Y el pater solamente tenía el usufructo y la administración. Lo mismo pasa con el peculio cuasi castrense que establece Constantino, en el cual se suman a los mismos efectos del peculio castrense aquellos bienes o beneficios obtenidos a partir de funciones como funcionarios del imperio o como sacerdotes. En cuanto al peculium adventicum, y esto quizás lo puedan decir mejor mis compañeras más adelante, el significado o el concepto que es el peculium adventicum es una parte patrimonial, un conjunto de bienes obtenidos por vía materna, sea por donación, beneficio o legado, en el cual corresponde a un patrimonio exclusivo del filifamilia. El pater no tenía derecho de propiedad sobre ellos, sino que solamente se limitaba al usufructo y la administración. En cuanto a la disposición que establece Justiniano sobre este instituto, es que todos aquellos bienes que el hijo obtuviere a partir de este beneficio
a partir, perdón, de su propio patrimonio, del peculio adventicum, iban a ser suyos, iban a incorporarse a ese patrimonio, no iban a ser del pater. En tanto y en cuanto la obtención de dichos bienes sea ex re patris, es decir, que no pertenezca al patrimonio del pater. ¿Alguna duda sobre el peculium adventicum? Es básicamente se puede observar. ¿Cómo sabemos No, profe. latín? Adventicum. No, ¿Dudas? profe, sin dudas. Perdón, profe. ¿Qué dijo? ¿Que cómo sabemos latín? Ah, ¿Saben los compañeros que acá Melissa, Bautista y Antonella fueron a hacer un curso acelerado de latín, ¿no? Para dar esta clase. Se nota, y sí, a ver, encima eso también. Bueno, dudas, Sara, que estás ahí. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo vamos con esto? Bien, bien. Bien, todo bien. Bueno, vale. y que, a ver, el La resto. la clase pasada no me pude conectar porque se me cortó la luz. ¿Vio que usted dijo que iba a entrar más tarde? Y a mí se me Sí, cortó la luz. Así que no viste, pude. Sara, estamos así con la virtualidad, todos paciencia, uno se pone así como medio angustiado, pero bueno, ¿sí o no? Y que van los mails, vienen los mails y la luz se corta, y tranqui. Y los audios. Y los audios, los audios. A ver, de los temas que vimos hasta ahora, que es derecho de familia en el romano helénico, que acá los compañeros se esforzaron, con lo cual hay que felicitarlos porque hermosa la clase, temas que para que ustedes puedan entender se comparó con los periodos anteriores. ¿Hay duda? ¿Hay alguna preguntita? ¿Sara o todos? Los que están, porque como ya es la hora, hay muchos que ya se tuvieron que ir. No hay dudas. Bautista, pregunte usted porque, no sé, me tiene miedo a mí, no me dicen si tienen. ¿Hay alguna duda respecto a los temas dados hasta ahora? Matrimonio, divorcio, patria potestad, peculio, adventicio. No, la verdad, muy bien explicado los chicos. Eso, vino el apoyo, Juan Pablo. A ver, ¿sí? A ver, vamos a poner todas las caritas. Esta sería la última diapositiva, ¿verdad? De derecho de familia, sí. Sí. A ver, vamos a poner todas las caritas, porque si nadie tiene más preguntas o dudas, yo lo que voy a proponer es que para el tema que sigue, que es sucesiones, lo leyemos para el viernes. Ya, como es la hora, a lo mejor mucha información, si a todos les parece bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Alumnos, respondan, pongan en el chat. Sí, Sí o profesora. no, por favor. Responde, claro, sí o no, por favor. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Gracias, Bueno. Sara. Buena clase. Ahí está, sí o no, por favor. A ver qué pasa con este chat. Profe, ¿Y los ¿Qué? demás? ¿Y los demás? profe. Camila. No, nada, yo quería felicitar a mis compañeros porque muy buena clase. Entendí bastante bien todo el tema este que se me complicaba un poco con el tema del latín, pero más o menos va queriendo. Y más que todo felicitarlos porque excelente clase, muy buena y muy entendible. Gracias. Para lo Gracias, cual, Camila. a ver, dos cosas. Todo esto que dieron los compañeros, ustedes lo van a tener en una guía, en el PowerPoint, todo les vamos a subir. Obvio va a estar la clase publicada. Y el trabajo les vamos práctico. y el trabajo práctico, y les vamos a pedir a todos que para el viernes relean todo esto, si hay alguna duda que surja después, el viernes la vemos. Y el viernes seguimos con sucesiones y los temas de propiedad, ¿ok? Y por último, me parece que un gran aplauso, ¿no? Para estos compañeros, qué esfuerzo que hicieron y muy bien, excelente. A ver, ¿se puede aplaudir aquí en Zoom o no? Sí. A ver las caritas, sacamos la pantalla, Bauti, a ver si están Dale. todos los chicos.
Ahí lo retiro, profe. Sí, sácalo. Ahí está. A ver, ¿quiénes estamos? Bueno, Quedamos pocos. aplauso. Nadie aplaude. Ah, bueno. Ay, Aplaudan. chicos, no sean mala onda. Miren si después le toca hacer la clase a ustedes. Claro, Ah, bueno. no les vamos a Los aplaudir. deseo. A ver, Falta un tema encima. no, falta Falta un- un tema. Claro, falta un Bueno. tema. Me quiero disculpar ¿Y con si mis alguien compañeros. más? Sí. Perdón, profe. ¿Qué? Quería ¿Qué hacer unas dice, palabras. Sí, Bauti. Quería disculparme con mis compañeras si me extendí demasiado No, está y no bien. pudieron dar la clase. No, está bien, Mauti, También con los total lo demás, damos por- el viernes. Lo damos el viernes bien, importante- además que quizás es mucha información para nuestros compañeros y es mejor separarlo porque si Sí. no, al momento que lleguemos en sus sesiones, ya van a estar cansados mentalmente y no van a escuchar, no les van a entrar directamente, porque me ha pasado a mí en otras clases. Mejor Totalmente. Sí, Muy buena además, Sí. me disculpo si fui muy denso con la explicación. No suelo tener buena pedagogía como usted, profe. No, estuviste muy bien. Muy Así. bien estuviste, Bautista. A ver, cuenten ahora un poquito, ya fuera off the record, digamos, porque ya terminó la clase. Cuenten, ¿cómo es estudiar un tema en historia del derecho? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo hay que encararlo para que sea de lo más fácil posible o lo más completo y sencillo posible? ¿Qué pasó? Esto de la ansiedad y de al menos la cabeza sea, que hace, ¡puf!, explota. Está bien. yo diría A ver. que para estudiar la materia, con la facilidad que otorgan ustedes con las fichas, los cuadros, que nos suben todos los materiales que tenemos que leer, no es tan difícil. Pero si usted se refiere al momento de que nosotros decimos preparar la clase, hacer las guías, el PowerPoint y los trabajos prácticos, eso sí, nos costó desvelarnos. O sea, nos quedamos hasta las 1 de la mañana haciendo Zoom nosotros, ayudando comer. en lo que podíamos, sin comer, Comer, sin desayunar. sin beber, sin tomar nada. Eso, histéricos. sí. Pero bueno, eso nos sirvió también para entender que detrás de cada clase que ustedes dan hay un gran trabajo, porque realmente es un gran trabajo preparar las guías para facilitarnos el material a nosotros. Y bueno, fue bueno igual. Sirve. Y para el resto de los compañeros, decir esto, que es importante, aunque no sean con detalles, pero ir siguiendo la materia, teniendo una idea de la materia, para que a la hora del examen no sea un monstruo o una luz que viene y nos tapa y decimos, Sí. me ahogo, porque a ver, si uno va, aunque sea intentando leer algo, los cuadritos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí condensan con ideas claves la información que se va a dar en la clase. Claro, además que al momento de estudiar un cuadro les sirve como guías de temas, separan los temas en cómo está separado el cuadro y bueno, estudian la ficha 10E también, mucho. ¿Qué pasó con la ficha 10? Estuvo No proscrita, pierdan de vista la ficha 10. la mandaron No la al pierdan, ostracismo, por favor, al mírenla. exilio, a la diáspora, estaba en la diáspora. ¿Qué le pasa? Pobre. Ay, Dios mío. Esa ficha, cuenten un poquito qué onda con esa ficha. ¿Por qué no le habían dado importancia? A lo mejor los compañeros tampoco se dan cuenta. Claro, es que no fue un error colectivo de todos Sí. y solamente nos basamos en los textos de Petit y Nespral y al momento de mandar las guías bueno, que Patri y Adri nos realizaron las correcciones, nos dijeron que no habíamos prestado atención a los cuadros de la ficha 10E y los que siguen, que están muy buenos, ahí sí los ven a la hora de estudiar. Y bueno, después con las correcciones tratamos de ver mejor la ficha 10E y las guías, y los cuadritos hipnóticos que están súper bien hechos, que cualquier cosa que... Porque en los textos por ahí no está todo, entonces sirve bastante ver el cuadrito. A ver, básicamente, para todos y que no se mareen, cuando le damos, por ejemplo, esta noche o mañana, o cuando sea, voy a publicar los temas de la próxima clase, ¿verdad? Propiedad. Y dice grande. ¿Por dónde? Hay que leer. Bibliografía obligatoria, la palabra obligatoria es todo. Para saber el tema hay que leer todo. Si uno no puede, no quiere leerlo, es problema de uno.
¿Estamos? Pero la regla tiene que estar clara, porque la sumatoria de todo esto hace al conocimiento del tema. ¿Sí? Entonces, en el tomo 2, ¿qué hay? Siempre hay algo específico. Si hablamos de Roma, en este caso, Petit para familia. Para sucesiones, Nespral para familia. La ficha 10C, ¿qué es? ¿Es otra cosa aparte ahí que está en la nebulosa? No, también hay que leerla. ¿Por qué? Porque los más importantes romanistas, además de los específicos que son Nespral y Petit, hablan sobre cada uno de los temas. En la ficha 10C tienen la selección de lo mejor, de las mejores versiones de todos los romanistas. Está Bonfante, Pietro de Francisci, está Petit. Entonces hay que leer todo. La síntesis o conjunción de todos esos textos sueltos, ¿dónde está? En 2 lugares. ¿Quién me lo dice? 2 lugares. La ficha 10 ahí en el cuadro. La ficha 10 en los cuadros. ¿En el programa? En el anexo. ¿En también. el temario? En el tomo. Todo. Tomo. Mira. Miren este nuevo emoji. Un nuevo emoji. Miren esto, miren. A ver. A ver. A ver. Textos. En el tomo 2 hay textos, ¿sí? En el anexo también hay otros textos y cuadros. Entonces, primero, toda esa información está condensada en las guías de lectura. Estaba por decir eso justo. Eso, guías de lectura. Era lo que Camila, faltaba igual. Sí, Camila, sí. ¿Qué? Por descarte quedaba esa nomás. Sí, sí, ya está. No, pero no tiene que ser por descarte, chiquito. Vamos, vamos, vamos. Guías de lectura. ¿Quién prepara la guía de lectura? El que está enfocado en la clase. Las docentes, al profesor Adriana, o yo, los adscriptos, en este caso ustedes, y esas guías de lectura no dicen una cosa aparte, dicen lo de los textos, pero todo ahí adentro. Por eso, si la guía de lectura... Lo sabremos. Claro, si la guía de lectura no tiene todo, los temas no están completos, entonces más, por eso un poquito armarla, ¿sí? La síntesis última. Música. ¿Quién puso música? No. Se ríe Melissa, se ríe. No. Sí, chicos, entonces, la síntesis o la condensación a la idea clave más chiquita están en los cuadros. ¿Sí? ¿Qué hay que saber? De familia. Familia. ¿Qué temas hay? Matrimonio. Tipo de matrimonio y parentesco. Primer periodo, parentesco por agnación, era la regla. Y la excepción, el parentesco por cognación. Último periodo, justo al revés. ¿Está? Matrimonio, primer periodo, ¿cuál era la regla? Matrimonio cum manus. Y en la excepción, ¿cuál? Sine manus. Una síntesis le estoy haciendo de todo lo que dijo Bautista. Sine manus. Y ahora es al revés. Las reglas del matrimonio sine manus y la excepción el cum. Y así todo. ¿Ok? Vale decir que el día del examen, ustedes así, miren, así. El día del examen, el día anterior. Esto, por ejemplo, son los cuadritos que ustedes tienen en anexo. 1, 2, 3, 4. Se sientan con el anexo, que muchos lo tienen anillado, así. Miren, así se ríen un poco y descomprimimos. Relajado. Yo voy a poner así. Relajado. Y leemos. Ah, muy bien. Sucesión, derecho romano helénico. Ta, 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 ta. Y acá en la cabeza ya está todo. ¿Sí? Ahora me vuelvo a sentar bien como corresponde a una profesora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profesora. Sí, profe. Se entiende. Ay, perdón. Una cosa. Hay un link que les va a aparecer, vos ya se lo dijiste, Patri, por el día de mañana. No, no llegamos ahí todavía. Dígalo, profe, dígalo. Diga. No, porque creamos un link porque mañana tenemos examen oral, pero es para alumnos libres y regularizados. Era para que no intenten entrar en ese link porque no los vamos a aceptar. ¿Sí? No es para la comisión, quiero decir. Es para tomar exámenes. Y el que quiere intentar no se sienta ofendido, pero no le vamos a dar bolilla. Porque no es para ustedes. Claro, muy bien, Adri. ¿Y qué más? ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Todo? se entendió. Bien. Bueno, nos vemos el viernes. Otra vez, muchas. Para la grabación, Patri. ¿Cómo? La grabación. La grabación. Yo no puedo. ¿Y por qué?
Estamos acá. No sé. No, como siempre cortamos para... Bueno. No sé, va, hacé como quieras. Si no hay nada secreto acá, grabando, pero... No, pero no por eso, mujer. Ya. Que papel secreto.